Bienvenidos nuevamente a esta serie de videotutoriales que estamos haciendo acerca de la administración de un servidor Windows Server 2003. En este caso vamos a ver la administración y una supervisión del DNS, las tareas básicas que deberíamos de cumplir para administrar un DNS correctamente. Como primer punto tenemos el tiempo de vida que va a durar un registro en la memoria o TTL. Recordemos que el TTL es el periodo de vida de tiempo de espera expresado en segundos que se incluye con los registros DNS devueltos en las consultas DNS. Son los registros de la zona que se envían a otros servidores y clientes DNS, y como respuesta a estas consultas los servidores y clientes DNS que almacenan el registro en su caché la mantienen durante el tiempo de vida que indica el TTL. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar a administrar el TTL? Bueno, claramente si tenemos un TTL con un poco de caducidad, es decir, que se está renovando constantemente, esto nos va a consumir muchos registros, muchos recursos de nuestro servidor Windows Server 2003. Y si definimos un TTL muy largo, también podríamos caer en que los registros estén desactualizados. Entonces hay que lograr un balance en el TTL para poder tener nuestro servidor al máximo con respecto a estos registros. Veamos entonces rápidamente dónde configuramos los registros TTL o la duración de los registros o queries, consultas que se hacen en el DNS en nuestro servidor. Vamos a entrar primero a la consola de configuración del DNS, que la tenemos por acá. Esto claramente viene después de instalar el DNS. Entramos nosotros al DNS y aquí vamos a ver lo que teníamos configurado ya, que ya vimos en videotutoriales anteriores, que son las zonas inversas y las zonas directas. Bueno, entonces estos registros se configuran en este lado, en las zonas directas. Hacemos clic derecho y luego en propiedades nos vamos a ir directamente a esta pestaña que dice Start of Authority, y vamos a ver que aquí abajo es donde se configura el TTL. Vamos a configurarlo entonces. Ahorita está con una hora, podríamos configurarlo con 30 minutos. Recordemos que mientras más amplio, menos tiempo se va a refrescar la caché o la memoria de las consultas. Y aquí es entonces en donde se configura este registro. Por último hacemos clic en aceptar y ya tendríamos configurado nuestro TTL en 30 minutos. Para que estos cambios se apliquen, vamos a darle clic aquí a nuestro servidor DNS y vamos a decirle refresh, o también para dar más seguridad podríamos venir y detener el servicio de DNS. Aquí esperamos a que detenga y luego vamos a reiniciar el servicio. Entonces esto nos asegura de que el cambio de 30 minutos sea aplicado en nuestro servidor DNS. Otra de las tareas que podríamos hacer para administrar nuestro servidor DNS y supervisarlo sería la subdivisión de nuestros servicios DNS o crear servidores DNS secundarios. Estos permiten la transferencia de registros entre zonas de servidores DNS y previenen la caída del servidor DNS primario. El secundario sería entonces como subdivisiones de nuestra red local. Por ejemplo, podríamos tener varias sucursales y tener un servidor DNS en cada una de ellas, y que las consultas se resuelvan localmente, mientras que nuestro primario puede estar en la central. Esto permite una mayor distribución de trabajo y, como les comentaba, también permite que cuando se caiga el servidor principal hayan respaldos de este. Entonces eso lo podríamos hacer como configuramos el DNS primario. De este lado, en administre su servidor, vamos a agregar un nuevo rol luego de que termina de configurarse.
o de escanear nuestra red, vamos a elegir DNS y los pasos serían los mismos, exceptuando que ya no vamos a hacer zonas primarias, sino que vamos a hacer zonas secundarias. Esto, como les decía, podría ayudarnos a tener subdivisión de nuestros servicios DNS y así no recargar todas las consultas en un solo servidor. Una vez tengamos configurado nuestro servidor secundario, vemos como en cada cliente podemos configurar dos servidores DNS en las conexiones de red. Entonces nos vamos al protocolo de IP y aquí, como vemos, tenemos configurado nuestro servidor principal y aquí podemos configurar un servidor alterno de DNS. A esto se refieren los DNS secundarios. Otro aspecto importante dentro de lo que es DNS Server es algo relacionado a la caducidad y al borrado. Y vamos entonces a profundizar un poco más en cada una de estas características. Vemos que la caducidad es el proceso que determina si un registro de recursos DNS anticuado debe quitarse de la base de datos DNS. En otras palabras, cuando ya el registro es obsoleto y haya cambiado, entonces se hace necesario quitar de la caché el objeto. En cambio, el borrado es el proceso de limpieza y eliminación de datos de nombres anticuados o extintos de la base de datos DNS. Un intento de actualización es el proceso en el que el equipo solicita una actualización de un registro DNS. Si en este caso el registro no tiene todavía caducidad, entonces el intento de actualización va a ser fallido porque todavía no ha caducado el registro según definido en el TTL. En las actualizaciones dinámicas, cada vez que un equipo se inicia en la red, se agregan automáticamente registros de recursos en el servidor. Por esta razón, en determinado caso, cuando determinados equipos se desconectan de la red, los recursos no se quitan automáticamente. Entonces se hace necesario una limpieza de estos registros. Por ejemplo, si un equipo registrara su propio registro de host en el DNS y luego se desconecta de la red por algún bajón de energía, se apaga o cualquier otra situación, entonces este registro podría no eliminarse de nuestro DNS y se retiene, lo que causaría que nuestros registros tuvieran datos incongruentes o ya obsoletos. Entonces tenemos el intervalo de actualización y el intervalo de no actualización. Entonces el de no actualización es el periodo durante el cual el DNS no acepta intentos de pedido de actualización, y el intervalo de actualización es durante el cual el DNS acepta intentos de actualización. Estos pueden definirse en cuántos días se pueden tardar o horas, y es algo así como el TTL, y deben de jugarse conjuntamente para poder optimizar nuestra base de datos. Claro que si tenemos bastantes recursos en nuestro servidor, estos registros podrían no configurarse y dejarse con los que traen de fábrica el Windows Server en nuestro servicio de DNS. Podemos ver en esta gráfica cómo funciona la caducidad y el borrado según los tiempos de actualización y los de no actualización. Aquí tenemos que el tiempo de no actualización está definido en 7 días, y si comenzara el 1 de enero, entonces quiere decir que hay un periodo de 7 días en los cuales
el servidor deniega o no hace o no responde a los pedidos de actualización de los clientes. Luego llega un periodo de 7 días de intervalos de sí actualización, en donde se están actualizando constantemente los registros del DNS, y al final del tiempo llegamos a la etapa de borrado, en donde se limpian los registros obsoletos del servidor. Este sería entonces cómo se lleva a cabo esta función de caducidad y borrado en nuestro servidor DNS, lo cual optimiza los recursos. Vamos a configurar las propiedades de caducidad y borrado de nuestro servidor DNS en el servidor principal. Volvemos aquí a la consola DNS y nos vamos a la consola. Se debe de definir la caducidad y borrado tanto del servidor como la zona directa. Entonces tenemos aquí la zona directa y aquí el servidor. Vamos a configurar primero los del servidor. Hacemos clic entonces y nos vamos, en este caso, la opción que dice establecer caducidad borrado para todas las zonas. Vemos ahorita entonces en pantalla lo que habíamos visto, non-refresh interval, que significa intervalo de no aceptar pedidos o actualizaciones, y el periodo de actualización. Aquí nosotros podemos marcar cuántos días, como lo vimos en la gráfica anterior o en la explicación anterior. Aquí podemos definir entonces los intervalos vistos. Vamos a suponer que ponemos 3 días para no actualización y 2 días para actualización. Esto es lo que tenemos que hacer entonces para definir estas propiedades. Aceptar, nos da el mensaje, le damos OK, y para que se apliquen, como lo vimos anteriormente, reiniciamos los servicios o podemos darle refresh al servidor. Algo importante que también tenemos que tomar en cuenta antes de esto es que nosotros podemos borrar inmediatamente los registros obsoletos. Nosotros hacemos clic en el servidor y aquí dice Clear Cache, y también dice actualizar servicios de datos de registros, y aquí es eliminar los registros obsoletos, lo cual va a tener una mayor eficiencia para el servidor. Tenemos que determinar cuándo empezar a borrar los registros. Para eso nos vamos a la zona principal, pero antes vamos a ver y vamos a activar avanzadas para activar algunas propiedades avanzadas del servidor DNS. Entonces aquí vamos a darle clic derecho y propiedades. Entonces ahora vemos más opciones en nuestras ventanas de configuración. Vamos a hacer clic en la ficha caducidad y aquí podemos ver entonces la fecha y la hora en que se va a actualizar o borrar los registros obsoletos. Podemos definir también lo mismo que definimos en las otras, en la zona del servidor, que definimos 3 y 2, y por aquí nos diría la fecha y la hora en que podemos limpiar el servidor, que sería la adecuada.
Luego hacemos clic en aceptar y ya tenemos configuradas estas propiedades de nuestro servidor. Bueno amigos, y es así como llegamos al final de nuestro pequeño video tutorial acerca de la supervisión y control del DNS. Esperamos que les haya gustado y nos veremos en nuevas entregas acerca de las opciones o funciones que realiza Windows Server 2003 en nuestra red local. Podemos definir también marcas de tiempo en los registros para que se borren cuando queden obsoletos. Para esto tenemos que tener habilitada la opción de avanzados en nuestro servidor DNS y luego en las propiedades vamos a ver que aquí ya tiene el chequecito que dice borrar cuando esta queda obsoleto. La aceptamos y también podemos definir un tiempo para que se borre cuando quede obsoleto. Vamos a aceptar y ya este registro queda con esta marca de tiempo.